En nombre de Satanás planean homicidios. En Madrid, la policía interrumpió en unas antiguas naves industriales una supuesta ceremonia satánica. En Tarragona, un grupo no identificado penetró en una perrera donde, en un acto brutal y sangriento, cortó las patas delanteras de 15 animales, al parecer obedeciendo a un ritual que podría ser satánico. La policía detecta un aumento de actividad entre las sectas que adoran al diablo. Hace solo unos meses que un sacerdote encargado por la Iglesia del estudio de las sectas satánicas sufrió un intento de asesinato. ¿Quiénes son los miembros de las sectas satánicas ahora, hoy? ¿Extienden sus tentáculos por toda la nación? ¿Qué pretenden? ¿Acaso buscan dinero y poder? Y más allá de sus objetivos últimos, ¿son capaces de planear homicidios? Dentro de su exagerada creencia, ¿cabe la posibilidad de sacrificios humanos o simplemente el propósito de quitar de en medio a sus odiados enemigos? ¿Cómo se combate a los que actúan en nombre de Satanás? ¿Hay que tenerles miedo? Hoy, con nuestros importantes invitados, conoceremos la situación actual de las sectas satánicas en nuestro país, sus propósitos y objetivos. En el nombre de Satán, Señor de la tierra, Rey del mundo, ordeno a las fuerzas de la oscuridad para que derramen su poder infernal sobre mí. Abran las puertas del infierno de par en par y salgan del abismo para saludarme como su hermano y amigo. Esta invocación pertenece a una misa negra satánica, una ceremonia rodeada de leyendas y mitos de todo tipo, desde sacrificios humanos y animales hasta invocaciones al diablo, pasando por orgías sexuales y canibalismo. La última referencia a un rito de este tipo se produjo la pasada noche de Halloween en el antiguo matadero de Madrid. Al llegar allí, la policía se encontró con todos los indicios propios de una misa negra: una cabra sacrificada, pintadas con invocaciones al diablo e incluso un águila decapitada. Aunque los autores consiguieron huir por los tejados, la policía ha logrado identificarles como integrantes de la llamada tendencia ácida del satanismo, una facción compuesta por gente de bajo nivel social y cultural. En España existen cerca de 50 sectas satánicas, aunque no todas practican misas negras. Incluso es frecuente la confusión con ritos y celebraciones de otras creencias opuestas por completo al satanismo. Tal es el caso de la santería, el candomblé, el vudú o el palo mayombe cubano. La santería, por ejemplo, se orienta hacia la purificación del espíritu y utiliza los símbolos católicos. Por el contrario, el satanismo defiende los valores materiales y considera al propio cuerpo como sagrado. Además, Satán no simboliza una creencia religiosa, sino una fuerza de la naturaleza. Sea como sea, hoy en día resulta difícil arrojar luz sobre este tipo de ritos. ¿Qué motivos empujan a sacrificar animales en nombre del diablo? ¿Herramientas de poder, de venganza o simplemente de adoración al maligno? Hoy intentaremos arrojar luz sobre el rito más oscuro. Satanismo, homicidios, ¿qué terreno pisamos? Vamos a investigar, vamos a hacer una indagación periodística hoy sobre este asunto que nos intriga. Está con nosotros don Santiago Camacho, periodista y director de acasico.com en internet. Bienvenido, don Santiago. Muchas gracias. Experto en este tipo de sectas. Las sectas satánicas, don Santiago, ¿en qué son diferentes al resto? Pues básicamente, como su propio nombre indica, en el objeto de su adoración. Los expertos en sectas indican que hay dos tipos de sectas, digámoslo así, destructivas. Una serían las llamadas sectas destructivas propiamente, que son las que, mediante la anulación de la voluntad del adepto, de la persona que pertenece a ellas, pues lógicamente le crean un daño psicológico y de personalidad importante. Y otra en el cual se englobarían las sectas satánicas peligrosas, las sectas satánicas de las que vamos a hablar aquí. Son las sectas no destructivas, sino las sectas dañinas, las sectas cuya actuación ya entraría dentro muy claramente de lo estipulado en el Código Penal, y que una de sus actividades precisamente sería el infligir daño a terceros. Curiosamente, el satanismo, eso es una cosa que tenemos que tener clara,
es una práctica perfectamente legal. Es decir, mientras los satanistas no cometan ningún delito, éticamente y sobre todo protegidos por el derecho a la libertad de culto de nuestra institución, pueden llevar a cabo sus adoraciones al diablo de la manera que estimen oportuna. Si acaso se les podría acusar legalmente de crueldad con los animales en el caso de sacrificios de estos. Pero ya hay incluso algunos grupos satánicos que están dados de alta en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior como asociaciones culturales, y que no descartan incluso pedir su alta como asociaciones religiosas o como cultos propiamente dichos. ¿Cuánta gente se calcula que pertenece a sectas satánicas en España? Es imposible calcularlo, es imposible dar una cifra. ¿Podemos hablar de miles? Podemos hablar de miles, podemos hablar desde luego de muchísima más gente de la que un ciudadano de la calle, incluso un ciudadano de la calle bien informado, puede pensar. O sea, que es algo de lo que hay que preocuparse. Es algo de lo que hay que preocuparse, no solo como un peligro cierto, que en ciertas ocasiones lo es, sino sobre todo como una tendencia social que nos puede dar muchas claves sobre quiénes somos y a dónde vamos como sociedad, precisamente. Estamos viendo algunas representaciones del diablo, de Satanás, del monstruo de los distintos nombres. ¿Quién fue el fundador de la iglesia de Satán? Pues ese caballero que estábamos viendo ahí, Anton Szandor LaVey, un antiguo, entre otras muchas cosas, domador de leones, vendedor ambulante, organista, creo que incluso de iglesia, un tipo muy curioso. Y que generó esa iglesia de Satán, que en Estados Unidos concretamente sí tiene calificación de culto religioso, y como tal, por ejemplo, está exento de pagar impuestos. Es decir, allí no tiene ninguna connotación ilegal. Los representantes de la iglesia de Satán en España, en cambio, han declinado ejercer ese derecho por razones que aducen pues de ser señalados por la calle o de una falta de tolerancia de la sociedad española en ese sentido. La iglesia de Satán es uno de tantos grupos, digámoslo así, controlados de satanistas. Gente que tanto nuestras fuerzas de orden como los expertos en el tema tienen perfectamente ubicados, localizados, e incluso conocen más o menos en qué pueden consistir sus actividades. Pueden ser pintorescos, pero no llegan a ser peligrosos en el sentido que vamos a tratar esta noche. Lo realmente terrible son la pléyade de grupúsculos absolutamente incontrolados, grupos de 5 a 20 personas que hacen lecturas absolutamente libres del satanismo. Por ejemplo, el satanismo, tal como lo entiende la iglesia de Satán, prohíbe terminantemente el sacrificio de animales, entre otras cosas por el pasado de domador de circo de LaVey, que le hacía un amante de estas criaturas, ¿no? Es decir, es una especie de satanismo descafeinado, de satanismo de opereta, si queremos pensarlo así, en el cual lo que se ofrece a los adeptos es un falso marco de libertad, en el cual pues muchas de las represiones de su vida cotidiana, de las frustraciones de una vida aburrida, pues tienen un escenario donde darles rienda suelta y sentirse un poco más libres. Vamos a las razones. ¿Por qué crecen las sectas satánicas? Las razones son múltiples. Hay, lógicamente, una de peso, y es precisamente, y valga la redundancia, la falta de peso que tiene actualmente en nuestra sociedad un factor que hasta ahora había sido determinante, que era la Iglesia Católica en España y la religión en general en el resto del mundo. El mundo se va haciendo cada vez más laico, y eso genera en un aspecto como es el religioso, que querámoslo o no, tiene algo de necesidad en todos nosotros, incluso en los más tibios en esas razones, genera una falta de guía, genera una falta de puntos de referencia que hace buscarlo en otros lugares, en otras direcciones. Ese es uno de los secretos del auge del satanismo y del
auge de tantas otras sectas del más diverso signo. Sin embargo, el satanismo en concreto tiene muchos otros factores que lo hacen especialmente llamativo. Y es que, por ejemplo, actualmente está muy bien publicitado. Hay todo un marketing satánico que va desde determinada estética de los jóvenes de hoy en día hasta pues los mensajes de grupos de rock, de determinadas páginas web, etcétera, etcétera, que marcan sobre todo, esa palabra es importante en todo este movimiento ahora, una estética. El satanista dominguero sigue esa estética. El problema es que muchas personas que tienen ya de por sí una potencialidad de peligro, de una tendencia a la violencia, aprovechan precisamente esa estética para ritualizar sus actos de violencia, y entonces las consecuencias pueden ser incalculables. ¿El satanismo nos asusta porque no lo entendemos o verdaderamente hay razones para preocuparse? Está con nosotros doña Clara Tahoces, escritora, redactora de la revista Más Allá. Bienvenida, Clara. Hola. ¿El satanismo puede definirse como religión? Sí, es un culto más, ya lo ha explicado bastante bien Santiago. En ese aspecto cualquiera puede creer en lo que le plazca, siempre y cuando no cometa un delito por su creencia, ¿no? Y bajo esta perspectiva, desde luego, el satanismo está reconocido en países como en Estados Unidos como un culto perfectamente organizado y legal, que sí se puede englobar dentro de una religión, aunque a lo mejor nos cueste entenderlo a algunos. ¿Qué personas están dispuestas a seguir al diablo? Bueno, aquí yo creo que hay dos grupos básicos que se pueden diferenciar, ¿no? Lo que Santiago ha definido como los satanistas domingueros, que yo diría que serían gente bastante joven, influenciable, que pertenecen a grupos amplios en los cuales de alguna manera se autofomentan, digamos, sus propias ideas, las van alimentando día a día y se van reforzando en su creencia de esa estética satánica que bueno, vende muchísimo y que se encuentra repartida en un montón de cosas, no solamente en una estética del vestido, sino por ejemplo en, bueno, pues desde luego determinados grupos de música rock o cervezas, en fin, hay un sinfín. Incluso si analizamos la publicidad en la televisión nos daremos cuenta que también se recurre con bastante frecuencia a la figura del diablo como un personaje tentador pero atrayente, muy fascinante, que estas personas quedan de alguna manera deslumbradas con esta estética y es fácil que se desmadren y cometan atrocidades. Incluso yo me atrevería a decir que esto que ha ocurrido, que has mencionado al principio del programa en el Matadero, pues tiene poco que ver con otro tipo de, digamos, satanistas, que incluso pues yo los definiría más como luciferinos, personas que siguen una creencia mucho más elitista, que no hacen proselitismo, porque eso yo creo que es la diferencia principal entre las sectas que hay de otro índole y estas, es que estas sectas no suelen hacer un proselitismo de sus ideas, no buscan adeptos, es decir, no les interesa que entre cualquiera, y sin embargo las personas que entran tienen generalmente un nivel de estudios bastante alto, con incluso varias carreras y bueno, pues incluso cargos de cierta importancia en la sociedad. Entonces son diferentes aspectos dentro de un mismo fenómeno. Vamos a definir, y para ello nos vamos a apoyar en el experto Luis García Lacruz, que nos explica qué es el satanismo. Yo llamo satanismo en un sentido amplio a toda aquella religiosidad que adora o que rinde culto a una divinidad, entre cuyos aspectos destacan la destrucción, el mal, el caos. Al margen de que le llamen Kali, Satán, Drácula o como le llamen. Clara Tahoces, ¿niegan algunos aspectos de la religión cristiana? Yo creo que no es una negación como tal. Yo creo que precisamente cuando se defiende la creencia del diablo, sea como ser espiritual, como guía, en cierta medida se está implícitamente se está reconociendo que existe una fuerza del bien, que existe un Dios, y desde luego muchos de los rituales incluyen una especie de burla, digamos, incluso pues en la Biblia satánica que escribió Anton LaVey, que es el fundador de la Iglesia de Satán, que hemos mencionado antes, en el año 66, un libro que por cierto está totalmente agotado en nuestro país y que es imposible encontrarlo y que corre, eso sí, entre los grupos interesados a través de fotocopias, pues se define esa estética de una forma, digamos, burlesca hacia el cristianismo. En resumen, ¿qué es un adorador del diablo?
Bueno, pues yo creo que los elitistas, como digo, los personajes que de alguna manera toman al diablo como un ser superior que les puede beneficiar y que realmente creen en esa figura, que pueden conseguir cosas gracias a él y que pueden invocarle y obtener su beneplácito a través de ciertos rituales, pues sería una creencia un poco en una fuerza sobrenatural que se sale del signo común y que, bueno, pues ellos creen que les puede funcionar. Otra cosa es que funcione, ¿no? ¿Están locos los que buscan obedecer al diablo? ¿Los que buscan encontrar su figura y hacerse adeptos? Está con nosotros don José Antonio García Andrade, prestigioso psiquiatra forense. Bienvenido, profesor. Buenas noches. ¿Se alcanza algún tipo de éxtasis o iluminación en un rito satánico? Es que hay muchos tipos, y hay muchas personalidades distintas que pueden pertenecer a estos grupos. De todas formas, hay que empezar por decir, o debemos de decir, que la magia es anterior a las religiones, que el diablo es anterior a los dioses. Y de todas formas, la agresividad, la violencia, está en la naturaleza. El amor viene muchísimo más tarde. Entonces, claro, ¿quiénes son los que van a integrar parte de estos grupos? Fundamentalmente dos. Los inmaduros, que necesitan agarrarse a una serie de elementos mágicos, de sortilegios, que de alguna forma les facilite despegarse de la angustia, de sus propios miedos, porque el diablo rige con una de sus leyes máximas, que es el terror, que es el miedo. Y luego están esos otros personajes que son los delirantes que muchos de ellos se atemperan un poco sus propios delirios, precisamente inscribiéndose o siendo adeptos en estas religiones. Lo que pasa es que, por ejemplo, a la humanidad le costó muchísimos años, yo diría muchísimos siglos, dar el salto del endemoniado, del embrujado, del satanizado al enfermo mental. Entonces, muchos enfermos mentales que están delirando, si encuentran un sitio donde de alguna forma les entiendan, les comprendan, les manejen, porque verdaderamente hay una manipulación de todos estos sujetos increíbles, pues entonces van a tener una de las características fundamentales de los adeptos, que es una obediencia ciega a ese personaje que quizás es el más peligroso de todos, que es el líder. ¿Que los que buscan al diablo están locos? La mayor parte de ellos están enfermos. Muchas veces, eso decía anteriormente, están delirando. Lo que pasa es que el delirio adquiere unos caracteres en ellos que muchas veces no nos damos cuenta que estamos en presencia de un sujeto que está delirando. Es decir, ponerse en comunicación con el diablo, pues verdaderamente supone una alteración mental, sobre todo pensando que es que lo creen a pies juntillas. Mientras usted habla, doctor, estamos viendo algunas imágenes que recrean un rito satánico. Adelante, por favor. Claro, esta creencia, pues verdaderamente tenemos que pensar que muchos de ellos son auténticos enfermos mentales o esos inmaduros. Es verdad, como decía Santiago anteriormente, que nuestra sociedad actual promueve evidentemente el crecimiento de estas sectas. Promueve el crecimiento de estas sectas porque hay de alguna forma, hay un carácter que se ha desacralizado nuestra sociedad, ha perdido los valores sacros. ¿Y una misa negra es acaso una teatralización de la locura? Es que atrae mucho una misa negra no solamente por esos caracteres que teníamos anteriormente, sino sobre todo porque va a manejar otro de los grandes elementos del hombre, que es el sexo de alguna forma alterado y un sexo patológico. Entonces la misa negra, con esos rituales, con esos sortilegios sexopáticos, es decir, de enfermos sexuales, pues verdaderamente eso va a ser otro de los grandes problemas, sin que podamos decir que podemos tomar a broma estas sectas. Yo creo que son más peligrosas de lo que muchas veces creemos, porque sobre todo van a manejar a enfermos, van a manejar a inmaduros, van a manejar a una serie de personas que verdaderamente yo creo que sí debemos de protegerlos. Usted, doctor, en su carácter de forense, ¿ha tenido que examinar algún cuerpo, algún cadáver procedente de una ceremonia satánica, de un rito o de un delito cometido por satanistas? Más que eso, lo que sí he visto muchas veces ha sido problemas, por ejemplo, del curanderismo
que es una forma especial muchas veces de estos ritos, de estos sortilegios. Y en más de una ocasión me he encontrado con personas, por ejemplo, recordaré siempre una mujer con un cáncer de mama, con un cáncer de pecho, que de alguna forma estaba sometida a estos sortilegios de curanderismo para que se le redujese ese tumor que estaba creciendo, hasta que evidentemente perdió ese tiempo precioso y preciso que hubiese necesitado para curarse de verdad de ese cáncer de mama. Ahora, lo que sí he visto muchos son precisamente delirantes. Y hay un hecho histórico que sí es interesante resaltarlo. El diablo había perdido poder en nuestra sociedad, y es curioso que cuando nosotros veíamos a un sujeto que tenía un delirio místico, pues casi siempre eran curas o eran monjas, es decir, que habían padecido una enfermedad, una psicosis, pero de pronto hace su aparición en el cine El Exorcista, que fue una gran película. El Exorcista volvió otra vez a poner de relieve el poder del diablo, y entonces empezamos a ver a partir de aquella época una gran cantidad de delirios místicos en personas que no estaban vinculadas con la religión. Entonces sí he visto crímenes, y crímenes importantes, y crímenes de alguna forma que estaban determinados como consecuencia de esas creencias. Hay un autor de una pieza musical muy bonita, Carmen, que mata a su padre precisamente porque piensa que su padre está poseído por el diablo, y en esa posesión por el diablo él vuelve a poner en práctica ese ritual que lo hemos visto muchas veces en algunas películas, de clavar una estaca en el corazón, que es así como mata a su padre. ¿Usted diría que usan drogas? Sí, por supuesto. ¿Cómo no van a usar drogas? Si precisamente es una de las... la alucinación es algo que se persigue por los líderes de estos sujetos, de estas sectas, y entonces sin duda ninguna que utilizan drogas, sobre todo los alucinógenos, que es quizá una de las drogas más utilizadas, porque es muy fácil entonces desencadenar una serie de alucinaciones visuales o auditivas o de cualquier tipo, que de alguna forma les pone en contacto, entre comillas, les pone en contacto con el diablo. Santiago Camacho, ¿hay algún tipo de sacrificio en estas misas negras? Vamos a ver, depende obviamente de la obediencia satánica a la que se refiera. Hay mucha controversia sobre si se hacen sacrificios humanos o no. Desde luego los sacrificios animales son básicamente muy frecuentes. Se dio el caso, por ejemplo, de una noticia que saltó a los rotativos pues a principios de este año, sobre una profanación en el cementerio de Játiva, que luego resultó ser una gamberrada de niños. Pero curiosamente estos jovenzuelos que pretendían iniciarse en el satanismo, ha faltado otra cosa mejor que sacrificar una lagartija, eso sí, de considerable tamaño. Si se ha llegado al sacrificio humano, expertos en la materia afirman que sí. Afirman que concretamente los sacrificios en sectas, sobre todo en las cuales sus miembros tienen un altísimo poder adquisitivo, los sacrificios de recién nacidos que son adquiridos a sus padres en zonas muy deprimidas, en barrios marginales, y que bueno, se les cuenta a los padres la historia de que debido a lo engorroso de los trámites, pues ellos prefieren adoptar al niño de esa manera y luego nunca saben para qué. Vamos, don Santiago, a las cosas con animales, a las ceremonias como la que se ha descubierto en el matadero abandonado de Madrid. ¿Por qué una cabra o un águila descabezada? ¿Qué representan estos animales? En realidad no hay una liturgia fija de la misa negra. Si nos vamos, por ejemplo, estamos viendo las imágenes que recrean ese espacio en el que, por supuesto, estaban tratando de reproducir algún tipo de ceremonia que tiene que ver con el satanismo, con Satanás, aunque no está determinado, pero hay animales muertos. La simbología de los diferentes animales no es la misma para cada grupo. Lo que sí es fundamental es la sangre. La sangre para este tipo de celebraciones
tiene un simbolismo absoluto. Se utiliza sangre humana, incluso de los propios celebrantes, que se practican cortes y mezclan su sangre con vino o con otras bebidas. ¿Qué importancia tiene la sangre? La sangre es vida. La sangre, eso es la misma importancia, la misma simbología que en los mitos de los vampiros. El mayor sacrificio que se puede hacer, la mayor forma de energizar de alguna manera pues una invocación, un ritual, un sortilegio, es aportando la esencia de la vida misma, y eso es precisamente lo que simboliza la sangre. Por eso es tan importante. Por eso precisamente está importante. ¿Y son estas, Santiago, ceremonias dramáticas y teatrales la que, por ejemplo, podía tener lugar en el Matadero? Sí, probablemente. La del Matadero, por lo que he podido leer por la prensa y lo que me he informado del tema, pues es un rito satánico que efectivamente podría muy bien tener que ver, como decía la magnífica narración que habéis hecho, con esa tendencia nueva que se llama el satanismo ácido, una tendencia que sale de la famosa ruta del bacalao de Levante, y que bueno, tiene que ver con determinado tipo de música, de música tecno, con la ingesta de drogas, no en este caso alucinógenas, pero sí de anfetaminas. Señor Camacho, pero déjeme que formule en este momento, en el que llegamos al ecuador del programa, una pregunta que es un poco clave en el desenvolvimiento de esta investigación, esta indagación periodística. ¿El sexo es el auténtico pacto con el diablo? ¿Qué importancia tiene en todas estas ceremonias paganas el sexo? Enseguida vamos a contestar a esta y a otras preguntas. No se retiren, sabremos qué terreno pisamos respecto al satanismo. Mujeres desnudas, la representación del macho cabrío, escenas y orgías. Hay organizaciones que se dedican a esto, a realizar encuentros sexuales. En definitiva, ¿es el sexo el auténtico pacto con el diablo? Don José Antonio García Andrade, ¿usted cree que el sexo tiene mucho que ver con el diablo? Tiene muchísimo que ver con el diablo y con la vida en general, o sea, no solamente con el diablo y con los demonios, sino afortunadamente... ¿Pero el diablo es un pretexto para el sexo? En estos casos sí. En estos casos sí, y la prueba es que aparecen los cubos, y los súcubos y los íncubos, que tienen una clara referencia sexual, pero una sexualidad patológica, porque en muchas de estas misas negras lo que sirve de altar, lo que sirve de ara, es el cuerpo desnudo de la mujer. Es decir, que de alguna forma se está elevando a categoría patológica lo que es una referencia, muchas veces porque de esa forma, a través de esos rituales, de esos sortilegios, uno se libera de una serie de contenidos de conciencia reprimidos, a veces con mucha fuerza, de esas apetencias, muchas veces que ni a nosotros mismos nos las queremos hacer reconocer. ¿Alcohol? ¿Una escena dramática o teatral? Sobre todo ¿disfraces? Sobre todo teatral. El histrionismo de todas estas sectas es verdaderamente increíble. El sortilegio. ¿Siempre mujeres desnudas? Bueno, es uno de los grandes atractivos, es decir, la diablesa, la diablo, la mujer diablo, Lili, como tal personaje, es un personaje que ha tenido... ¿Y se llega a realizar el acto carnal? Claro, completo en algunos casos se lleva, y sobre todo, al hablar de la misa negra se habla también del beso negro como elemento participativo importante de intercambio sexual. O sea, hay una excitación colectiva, doctor. Claro. Que procura un disfrute con el sexo. Pero con ese sexo alterado. Y verdaderamente lo que sí vamos a encontrar es que esto va a desencadenar muchas veces una serie de trastornos psíquicos que estaban reprimidos y que se les deja salir de una forma catártica, violenta y terrible. Y ahí puede volverse a la sangre, y ese es el gran herida. peligro, sí. Se puede seguir. Claro, como decía antes muy bien Santiago, es verdad, es que la sangre es el símbolo de la vida. El símbolo de la vida. Y quizá
¿por qué no vamos a hacer una referencia de la importancia que tiene la sangre cuando dentro de la religión católica, dentro de la misa, se hace la referencia de tomar y comer? Este es mi cuerpo y esta es mi sangre en la última cena de Cristo. Es decir, que verdaderamente la fuerza simbólica que tiene la sangre es extraordinaria, porque durante siglos y siglos hemos estado manteniendo en nuestras misas, no negras, sino en nuestras misas blancas, hemos estado celebrando ese ceremonial con la sangre de Cristo. ¿Y por el diablo se bebe sangre humana, doctor? Se puede llegar a beber sangre humana, es decir, el vampirismo como forma, pues ha sido... que había desaparecido también, y sin embargo últimamente está volviendo a aparecer el vampirismo con esa apetencia patológica sobre la sangre, y por eso algunas sectas o algunas religiones, no me atrevería a llamarlas sectas, pero algunas religiones prohíben la transfusión de sangre, y es curioso porque paradójicamente a la transfusión de sangre les ha venido a dar la razón en un sentido rocambolesco, en el sentido de decir que a través de la sangre se han contaminado y se han contagiado enfermedades tan importantes como ha sido el SIDA, por ejemplo. O sea que verdaderamente la sangre tiene un valor simbólico y real de vida y de muerte extraordinario. Clara Tahoces, ¿el sexo es el auténtico pacto con el diablo? Tiene mucho que ver, desde luego. Yo opino que en buena parte muchas de las personas que se acercan a la filosofía del satanismo y a las prácticas satánicas están influenciadas en el sentido de que el satanismo como culto permite absolutamente todo. Es decir, incluso defiende la posibilidad de que si a ti alguien te está fastidiando, ¿para qué vas a rezar para que a esa persona le ocurra algo malo? Sino que tú puedes tomarte la justicia por tu mano. O sea, es algo así como no poner la otra mejilla en este caso, ¿no? Y con el sexo pues sucede exactamente lo mismo. Es decir, que todo lo que sea placentero para el hombre puede ser desarrollado. Entonces hay personas que quizás no tienen muy asumida su sexualidad o no encuentran una salida para ella, y de esta manera es una especie de cajón desastre que les permite entrar y, digamos, desarrollar esas que a ellos incluso no les parecen demasiado limpias, y entonces ahí sí, entonces en ese contexto se sienten respaldados para hacer lo que no se atreven a hacer en su vida cotidiana. ¿Y el pacto con el satanismo es un pacto con la muerte? No siempre, pero sí tenemos en cuenta que de alguna forma se está jugando con fuego, y no lo digo por la presencia real del diablo, sino por la serie de acontecimientos que tienden a desencadenarse cuando se están utilizando una serie de liturgias y se da rienda suelta a una serie de impulsos que quizás los propios integrantes del grupo desconocen o no se han manifestado de una forma activa, y que de esta forma, pues en un momento determinado se puede perder el control. Estamos viendo representaciones del diablo, de nuevo fotografías, dibujos, 1000 veces representado en forma antropomorfa y como animales. Por cierto, esa salvajada, Clara Tahoces, de la perrera de Tarragona, ¿es una práctica que de alguna manera puede explicarse mediante ritos satánicos? No me atrevería yo a confirmarlo. Quizás mediante ritos, creo que me parece que sí. Es decir, algún tipo de rito ha sido. Es decir, no creo que... O sea, estamos hablando de 15 animales, 15 perros mutilados en sus patas delanteras. Salvajemente. Las patas las dejaron allí, que esto es importante. Dejaron a los perros para que se desangraran. O sea, una crueldad manifiesta, y además creo que estuvieron las personas que hicieron eso, que desde luego no fue una sola, estuvieron disfrutando, por así decirlo, durante largo tiempo, por lo menos 2 horas, de una libertad absoluta para poder hacer esto. Quiero decir que no obedece quizás a un impulso incontrolado de alguien que en un momento determinado coge una escopeta y pega un tiro a un animal, sino de alguien que premeditadamente decide entrar en un lugar, que además comete allanamiento de morada y sabe que en ese lugar hay una serie de animales, viene con un material preparado para mutilarlos, y desde luego no actúa por un... Yo diría que, no soy psiquiatra, ¿no? Aquí el doctor. Lo que pasa es que a veces poner las fronteras a veces es muy difícil, porque a mí me impresiona más eso de la perrera, de una gamberrada más que de un rito satánico, de una gamberrada, porque es curioso cómo muchas veces estamos asistiendo en esa pérdida de valores sacros que decíamos anteriormente, estamos asistiendo a comportamientos gamberros, porque ha vuelto otra vez a ponerse
con un cierto énfasis algunos grupos, pero yo diría grupos de gamberros, no de satánicos. Sí, no, yo no creo que tampoco sea satanismo. Pero se podría decir, doctor, que la profanación, en el sentido de la profanación de los cadáveres, o lo que es peor, la profanación de las tumbas en los cementerios. Y la profanación de las tumbas en los cementerios, a mí no me impresiona eso como ritos satánicos, sino como comportamientos desacralizados de un grupo de gamberros. Desprecio ajeno. Sí, pero el daño a los animales, doctor, ¿podría decirse que quien es tan cruel con los animales es un criminal o un asesino en potencia? Lo que podríamos decir en la mayor parte de las ocasiones es que es un sádico, que disfruta con el sufrimiento y le da lo mismo que el sufrimiento sea el sufrimiento humano o el sufrimiento de los animales. Pero son personalidades sádicas, personalidades con ese placer por el dolor, y eso de generar dolor pues es de alguna forma sentirse superior. Si yo puedo hacer sufrir a alguien, me estoy considerando, me estoy autoafirmando mi yo, en el sentido de decir soy tan importante, soy tan poderoso que puedo hacer sufrir a esta persona, la puedo machacar, y con los perros o con los gatos o con los animales, pero que muchas veces hay que establecer la frontera de si estamos en presencia del satanismo, que para mí es una cosa que puede ser muy seria y muy importante, a la gamberrada que tiene otro tratamiento no psiquiátrico sino social. Pues vamos a retomar de nuevo con el experto don Luis García de la Cruz las costumbres satánicas. Se adora, se rinde culto a una divinidad maléfica. Tiene una importancia crucial los sacrificios animales y a veces humanos. En algunos grupos de los más agresivos se practica también el canibalismo, la antropofagia ritual. Y está convencido de que la nueva civilización, el reinado de Satán, solo puede surgir de las ruinas de la actual civilización. O sea, hay una obsesión por el tiempo del caos, por la destrucción de esta civilización. Dice ahí don Luis García de la Cruz, para construir otra cosa después del caos. Don Santiago Camacho, ¿el asesinato puede ser una herramienta más de los seguidores de Satán? El asesinato como tal, dentro de una estricta filosofía satánica, es admitido, y de hecho creo recordar que precisamente uno de los 10 mandamientos satánicos que hay en esta Biblia satánica de Anton LaVey precisamente indica que no hay que pararse en índices de violencia a la hora de quitar de en medio a un enemigo. Sin embargo, el asesinato como tal no tiene nada de satánico. Lo que sí lo tiene lógicamente es el asesinato ritual. Y ese, desgraciadamente, como comentaba al principio del programa, sí se ha dado en muchas ocasiones. Estaba leyendo ahora mismo un titular del País del 20 de noviembre del 98, descubiertos más de 20 cadáveres de niños utilizados en ritos satánicos en Colombia. Colombia es uno de los sitios ahora mismo donde se da un fenómeno curioso, que es lo que se llama el narcosatanismo. Todos recordamos el caso de los narcosatánicos de Matamoros, que se crean inmunes a las balas y que se encontraron decenas de cadáveres enterrados e incluso parcialmente devorados, cuando después de un asedio policial largo y de un tiroteo tremendamente violento que costó la vida a todos los narcosatánicos y a gran parte de los miembros de las fuerzas del orden, pues fueron finalmente reducidos. Es decir, desde luego que el respeto por la vida humana es bastante más reducido en estos grupos que en el común de la sociedad. Entonces vamos a establecer un nuevo conocimiento del satanismo. ¿Son capaces de matar? Indudablemente, no todos. Las generalizaciones en esto, como en todo, son odiosas. Es decir, yo he conocido de primera mano a personas que tienen prominentes cargos en lo que podríamos denominar sectas satánicas, y puedo asegurar que salvo por lo peculiar de sus creencias o de sus ritos religiosos, son ciudadanos de bien y de buenas costumbres, tanto como yo mismo, y no reparo en eso mismo. Sin embargo, efectivamente, en otros lugares de la geografía española o en otro tipo de grupos no se descarta, e incluso hay fundadas sospechas de que se ha realizado el llevar a cabo sacrificios humanos. ¿Usted, Santiago Camacho, se ha infiltrado alguna vez en una secta satánica? Sí, he tenido esa experiencia. Y curiosamente puedo asegurar que lo que me encontré allí
puede ser más o menos moralmente reprobable, depende de la moral de cada uno, pero desde luego, al menos en mi experiencia directa y en mi conocimiento, se respetaba cuidadosamente el Código Penal vigente. ¿Participó usted en orgías? Presencié algún tipo, no de orgía, pero sí de acto de sexo ritualizado, es decir... ¿Y hay mucho montaje en todo esto? Todo es un montaje, es decir, una misa negra es un psicodrama, es una representación teatral, es algo que se hace, como muy bien decía el doctor García Andrade, para liberar un montón de frustraciones, de sentimientos reprimidos que en otro sitio no tienen ámbito para salir a la luz. Parece, don Santiago, que iba usted a contar esa parte de la orgía que presenció. ¿Le obligaron a usted a hacer algún tipo de sexo con otra persona? No, obligado? En absoluto. De hecho, y eso puedo, al menos por los grupos satánicos de los que he tenido esa experiencia de primera mano, son personas que parte de su credo es la libertad personal llevada hasta límites, hasta los límites absolutos. Es decir, no se obliga a nadie a hacer nada. De la misma manera, por ejemplo, que está tremendamente mal visto. Estamos viendo ahí un rito, don Santiago, la cruz invertida. Siempre aparece, es una constante. Sí, es casi un tópico, digámoslo así. Decía que en estos grupos la libertad personal se respeta algunas veces a tal extremo que en sexo está absolutamente todo permitido, salvo dos cosas, y es el sexo con animales y el sexo con niños. Y porque ellos consideran que son personas que no son que son seres, obviamente, que no son libres, que no son dueños de su libertad, y por tanto esas relaciones sexuales, tanto con animales como con menores, pues no son lícitas para ellos. Obviamente otro tipo de grupos con tendencias más violentas y menos escrupulosas, pues no se descarta en absoluto que las practiquen. ¿Tuvo usted alguna mala experiencia mientras llevaba a cabo esta indagación desde dentro de las sectas satánicas? Como periodista fue una experiencia curiosa, fue una experiencia enriquecedora en el sentido de conocer una trastienda de la sociedad a la que difícilmente pues una persona común tiene acceso. Es decir, y sobre todo enriquecedora en el sentido de qué y a quién pude ver allí. Como muy bien decía Clara antes, allí no me encontré a personajes patibularios de esos que te da miedo prácticamente cruzarte con ellos en la calle, sino que había profesionales liberales, a altos funcionarios del Estado y de otras instancias, personas consideradas socialmente como de bien, y que en aquel sábado parecía que colgaban sus hábitos sociales habituales y se ponían otra máscara, tal vez una máscara más verdadera, la máscara de la naturaleza, de sus impulsos reprimidos. Claro, Altavoces, ¿es posible que haya círculos de poder en empresas importantes, por ejemplo, con miembros seguidores de Satán? Es más que posible, yo diría que es muy probable e incluso en algunos casos pues nos consta que sí, que efectivamente hay grupúsculos. Los satanistas, Clara Altavoces, son materialistas y naturalistas. ¿Existe algún paralelismo con la masonería para usted? En cierta medida sí, porque hay una cierta jerarquía que tiene que ver un poco con la masonería, y desde luego hay un materialismo, sobre todo en los que hablábamos los satanistas domingueros, ¿no? Que esos son mucho más materiales que los luciferinos, que siguen esa creencia espiritual para ellos, ¿no? de adoración a un ser superior, y que quizás buscan menos las cosas materiales que los que llamamos entre comillas domingueros, ¿no? Que pero buscan general, más la materia. Vamos a profundizar. ¿Buscan poder y dinero? Sí, en círculos determinados la forma de hacer esos rituales es para lograr cosas, fines materiales, y en muchos casos, cuando se habla de altos funcionarios o de personajes destacados de la sociedad, lo que buscan es arroparse unos a otros y conseguir, digamos, una energía que les permita llegar a cargos superiores, a ascender a lugares mucho más altos en su posición social. ¿Y para todo esto emplean los ritos que conocen, las invocaciones? Sí, evidentemente. ¿Llaman al diablo en su ayuda?
Evidentemente los que creen sinceramente en él, es decir, porque yo creo que no todos creen en él, yo creo que hay gente que pues entra por otros motivos, hemos hablado del sexo, etcétera, ¿no? Pero para aquellos que están convencidos, que de alguna manera se sienten iluminados y especiales para seguir esta misión en la vida, ¿no? Estas personas, desde luego, esa creencia tan arraigada les lleva a creer absolutamente en esa fuerza. Doctor José Antonio García Andrade, todo esto afecta a las personas, o sea, los funcionarios, los altos ejecutivos. Afecta a todo el mundo, es decir, la magia, decíamos anteriormente, es un principio de elaboración anterior a la propia religión. ¿Y los ritos, doctor, por qué son tan importantes los ritos para las personas? Es muy importante, el rito es fundamental en todo, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de andar. Es importante, el rito es algo que debemos de conservarlo. Le estoy hablando de ritos normales. Lo que pasa es que sí me preocupa una cuestión de todo esto del satanismo. Me preocupa que de alguna forma nosotros hagamos un retroceso en la historia de la humanidad y volvamos otra vez a esos rituales de satanización. Y yo siempre me acordaré de ese padre y de ese hijo que hicieron una orgía satánica en Tenerife, matando a la mujer y a las dos hijas, en la que actuaron el padre y el hijo de una forma, un contagio psíquico de ese delirio de la satanización, que esto evidentemente hecho unos siglos antes los hubiese llevado a la hoguera. Los hubiese llevado a la hoguera como sujetos de seguidores de Satán. Entonces quizá una de las cosas que puede servir esta charla que tenemos aquí entre todos nosotros es de luchar contra esa regresión que se puede hacer como consecuencia de estas sectas satánicas a historias de la humanidad afortunadamente superadas, para que no volvamos a quemar a estos sujetos de un ritual de santería. Yo le explicaría, doctor, ¿esto tiene algún significado, algo que ver con el satanismo en sí? ¿Es una expresión negra del culto mágico o no? ¿O puede tener efectos positivos también? Efectos positivos, yo creo que no. A mí me preocuparía mucho pensar que tiene efectos positivos. Yo creo que los efectos que tiene todos son negativos o al menos peligrosos. Es decir, no se puede jugar con Satán, con independencia de nuestras creencias, de creamos o no creamos en Satán y en el diablo, pero no se puede jugar con determinados personajes, no se puede jugar porque eso nos llevaría otra vez, como decía anteriormente, a llevar a la hoguera a una serie de, ¿y cómo es, doctor, de enfermos auténticamente mentales? Una persona que se deja captar por este tipo de sectas, ¿es un personaje que tiene una personalidad débil? Dependiente. Ya lo he dicho anteriormente, muchas veces son inmaduros, o quizá yo diría que mucho más frecuente que todo eso son delirantes. ¿La secta puede llegar a anular la personalidad? Sí, por supuesto. ¿Completamente? Completamente. Y una vez dentro, ¿cree usted, doctor, que es imposible salir sin rendir cuentas al diablo? Bueno, lo que pasa es que salir es como si usted me dijese, ¿se puede uno salir del mundo de las drogas? Pues la verdad es que es difícil salir del mundo de las drogas, y esto llega a producir una auténtica adicción a esos ritos, y entonces podríamos decir que es una nueva forma de drogodependencia, es una dependencia al diablo. Entendamos que estamos hablando del diablo desde el punto de vista simbólico, pero verdaderamente es fácil salir de la dependencia a la cocaína, a la heroína, es fácil salir a la dependencia de Satán. Pues evidentemente es difícil. Hemos visto imágenes de una ceremonia de santería, probablemente de purificación, y así todo, no siendo de rito negro, da miedo. Don Santiago Camacho, ¿quiénes caen en las redes de las sectas satánicas? ¿Las personas normales y corrientes? ¿La gente preocupada por su destino? Prácticamente todo el mundo, o todo, mejor dicho, todos los aspectos de la sociedad tienen sus motivaciones. Los jóvenes ansiosos de nuevas sensaciones son los que nutren las filas de estos satanistas de fin de semana de los que hablábamos antes. ¿Toman algún tipo de droga para colocarse, para el consumo, ser receptivos a esta ceremonia? El consumo de drogas y de alcohol es consustancial a este tipo de ¿Y se alcanzan grados de disfrute, de sexo, extraños o extraordinarios con este tipo de cosas? Sí, y se consiguen por una razón muy sencilla que no tiene nada que ver con las drogas.